El padecimiento de sufrimiento en Él fue con cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo estaba sufriendo, estaba teniendo pasión por hacer la voluntad de su Padre. Su alma, la traición de amistades, la traición del pueblo, estaba sufriendo gran padecimiento. Y su espíritu muy pronto iba a ser. Todo esto para que nuestro Señor Jesucristo glorificara al Padre con gran esfuerzo y gran dolor, porque cada vez que tenía que tomar aire por la obstrucción del diafragma, cada vez que tenía que tomar aire se tenía que levantar, y el levantarse no había apoyo. El único apoyo era el clavo entre el talón de Aquiles. Era un gran dolor para respirar y decir cada una de estas palabras. Pero a mí me enseñaron hace años, cuando pienses en el dolor, es sinónimo de amor. Y Cristo tuvo mucho dolor, pero estaba expresando el gran amor que tenía por su Padre. El Padre nos ama también. Somos su creación y Cristo nos ama también. Nos lleva, mis hermanos, a Lucas 23, 32 al 34. Y llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos, y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda, y él en medio. Conforme a la tradición, la crucifixión era lo peor, los peores castigos que podía haber, especialistas para hacer un sufrimiento sin que murieran, y el de en medio de 3 cruces era el peor, cuando verdaderamente era el único santo. Y nos lleva a la primera frase en el 34, y Jesús decía, ahora va a abrir sus labios, que como dice el Salmo del 22, si lo sigue leyendo, sus labios estaban pegados, estaban secos, mis hermanos. Desde el Getsemaní, desde antes de la última cena, ya no toma nada ni come nada. Y podemos vivir un tiempo sin comida, pero sin bebida, sin el agua. Es menos. Cuánto dolor de cabeza, cuánta fiebre, cuánto había. Y nuestro Señor ahora por primera vez va a abrir sus labios pegados, secos, rompimiento de piel, pero iba a hablar. Podría decir, legiones de ángeles caigan y destruyan todo. Y lo primero que dice es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, verdaderamente amaba a su Padre. Verdaderamente vino a glorificar a Dios como es digno. Cristo, hermanos, vino a darle la gloria a Dios, darle la gloria al Padre, por quien es el Padre, porque es digno. Nosotros muchas veces le damos la gloria al Padre de dientes para afuera, o simplemente por lo que ya nos dio, o porque ya nos dio la salvación, pero no por quien es. Cristo, el Cristo, Él vino a glorificar a Dios, porque si alguien conocía al Dios Padre, era el Hijo que siempre estuvo en el seno de su Padre, y Él vino a dar la gloria como verdaderamente se le debe de dar. Una frase, la primera, que retumba. En vez de gritar, en vez de quejarse, empieza a interceder el sumo sacerdote. En vez de decir algo triste, demuestra no amor, sino la caridad. Pide al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, teológicamente a lo mejor no lo sabrían, pero sí humanamente sabían que todo era injusto lo que estaban haciendo. Cristo nos enseña entre 2 malhechores que lo que Él verdaderamente le dijo a los discípulos que hicieran, Él lo vivió.
Hay muchos cristianos, predicadores, pastores, hermanos y hermanas, que hablan mucho, pero a la hora de vivirlo, hermanos, quedan tan cortos. Y eso no glorifica al Padre. Demuestra lo que enseñó: misericordia, amar a los enemigos, orando por sus transgresores. ¿Quiénes? No lo caiga emocional. Nosotros, no. Era por los judíos y por los romanos. La expresión más alta del amor, la caridad, el amar a Dios sobre todo. El verdadero intercesor entre Dios y los pecadores. Nos lleva, mis hermanos, a la segunda palabra en Lucas 23, 39. Quiero que vea el contexto que hay. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Ese es el contexto que estamos viendo antes de que nuestro Señor dé la segunda palabra. Hermanos, en medio del dolor, en medio de los insultos, en medio de la tristeza, de la agonía, Cristo sigue glorificando al Padre y sigue ministrando aún mismo ahí en la cruz. Porque le dice: es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué preciosa frase de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? Porque podemos ver muy pronto estarás el hoy. Hoy. ¿Sabe lo que es en los últimos instantes de la vida de un malhechor? Y no cualquiera. Estaba siendo crucificado. Era de los peores malhechores que había. Y no piense como otras religiones dicen, el ladrón bueno, el malhechor bueno. No, porque en Mateo usted lo puede leer, mis hermanos, 27:44, que los dos comenzaron a injuriarle, a insultarlo con escarnio y burlas. Pero durante el proceso de la cruz, tal vez a través de la primera frase, este malhechor, por obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios, comienza a ver diferente a Cristo y lo comienza a ver como rey. Es el primero, hermanos, que empieza a verlo como el rey que era. Aún viéndolo en la cruz, pendiente, ensangrentado, muriendo, que todos se burlaban y no hacía nada. Es el primero que lo reconoce como el rey que verdaderamente era, de un reino que no era de esta tierra. Lo que pide, hermanos, el malhechor, lo que habla el malhechor, no puede hacerse sin la obra del Espíritu Santo. Porque lo reconoció como rey. Creyó en la vida después de la muerte este malhechor. Creyó que Cristo tenía la potestad en un reino para gobernar el alma de cada uno de los hombres. O sea, un reino que no era de aquí. Y que pronto entraría a ese reino a pesar de su muerte inminente. Todo esto creyó de Cristo. ¿Quién puede creer si no es obra del Espíritu Santo en él? El primer, hermanos, trofeo para la gloria de su Padre iba a ser un malhechor crucificado. Hermanos, qué precioso momento para Jesús. Qué precioso momento
que su sacrificio todavía no terminado y ya había sido la promesa hecha sobre el primer trofeo de la gracia regeneradora. Si tú, amigo, todavía no te reconcilias con Dios Padre, no esperes al último instante, porque el otro malhechor no se arrepintió y está en el infierno. No pienses que te va a tocar la misma historia. Pero si llevas mucho tiempo, no pienses que es un imposible que Dios no te alcance en esta hora. Arrepiéntete, confiesa tus pecados a Dios. Él lo confesó. Nosotros a la verdad merecemos esto. Hemos sido lo peor, hemos fallado. Reconoció que iba adelante a un juicio de Dios. Y muchas veces, muchas personas no sienten ni temor de que van a un juicio de Dios. Nos lleva a la tercera palabra después, en Juan 19, mis hermanos, 26 y 27. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Nuevamente recuerde cada frase, el Señor toma aire y se rompen más ligamentos, se despega la espalda. Pero cada frase, ¿por qué la dijo? Son las últimas palabras del ser más amado por nosotros, de Jesús. Y ahora, hermanos, su enfoque es hacia la que había sido su madre en la tierra. No olvidó a quien lo crió en la tierra. Una vez más vino a glorificar a su Padre Celestial y vino de esta manera auténtica, honrando a su padre y a su madre. Se cree que su padre, José, ya no estaba, que había muerto, pero María ahí estaba. Nosotros, hermanos, como hijos, no importa la edad, no importa la circunstancia, no importa nuestra salud, no debemos de dejar de honrar a nuestros padres y nuestras madres. Y aunque nuestro padre ya no esté y esté muerto, o nuestra madre, no debemos de dejar de honrarlos, también honrando a nuestro padre o madre que haya quedado. Cristo, en sus últimos tiempos, sus últimas horas, está honrando a su madre. ¿Qué excusa tenemos para no honrarlos? ¿Cómo está la relación con tus padres? Si haces obras, si llevas el evangelio, si predicas, y no está bien tu relación con tu padre y tu madre, no importa la justificación que me digas, que si por tus hijos, que si por tu esposo, que si por tu pareja, no estás glorificando a Dios y no está agradándose de tus obras. Cristo estaba glorificando al Padre, honrando a su madre. Jesús la deja protegida de la mejor manera, no con sus hermanos de sangre que posiblemente ya estaban casados o que posiblemente, como lo vemos, la iban a dar escarnio de burlas. Mira, el Mesías que decía ya está muerto. ¿Dónde está el hijo que te amaba? No, lo deja, hermanos, con Juan, el amado, el que amaba verdaderamente a nuestro Señor, el que se ponía en el pecho de nuestro Jesucristo. Lo dejó con el mejor de los discípulos que tenía. Y Juan la tomó desde ahí, como su madre. Nos lleva esto, mis hermanos, a la cuarta palabra. En Juan 19, 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la Escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. No piense que cuando leemos que para que la Escritura se cumpliese, quiere decir que Jesús se sabía la profecía y es momento de decir: sed tengo. No, hermano, no. ¿Sabe cuántas hay de probabilidades para que un solo hombre cumpliera todas las profecías? Es una entre 84 y agréguele 97 ceros. Esa es la probabilidad
para que un hombre cumpliera todas las profecías, una entre 84 y 97 ceros. Y Cristo las cumplió todas. Y Israel ahorita, Israel, todavía está esperando al Mesías. Gracias a Dios, porque la probabilidad es más lejana para que nosotros fuéramos salvos. Y nosotros ahora somos salvos. De este hombre, hijo del hombre, que estaba diciendo, sed tengo. Se cumplió la profecía, tuvo sed. La fuente de nuestra agua viva tenía sed. Y no caiga el emocionalismo de que tenía sed de que lo recibieran, tenía sed de que creyeran. No, era 100% hombre y estaba muriendo 100% el hombre en la cruz y tenía sed. Fue algo que los ángeles dijeron, tiene sed. Es increíble que tenga sed. El creador de los ríos, de los arroyos, de las cascadas. Sí, hermanos, tenía sed. Había rechazado el vinagre con hiel al principio porque era como un narcótico, como una anestesia. Él quería estar consciente en cada una de estas palabras. Tenía sed. No había tomado del vital líquido desde la noche anterior. Había, hermanos, perdido litros de sangre ya. Tenía sed nuestro Señor. Esto nos lleva a las últimas 3 palabras. Pero hay un escenario diferente, mis hermanos. A partir de las 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde es un escenario completamente diferente. En Marcos 15, versículo 33 al versículo 36, hermanos, vamos a la 5ª palabra. Y cuando vino la hora de sexta, 12 de la tarde, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El hijo del contentamiento, el hijo que había recibido de Dios Padre de manera audible para que los demás creyeran. Ese es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oír. Que había hablado una vez más, te he glorificado y lo glorificaré una vez más. Lo he glorificado en mi nombre y lo volveré a glorificar. Habían escuchado la voz del Padre. El hijo que siempre estuvo con el Padre. El que nunca se sintió solo. El que había estado en cada una de estas frases sufriendo su cuerpo y su alma, pero faltaba tener la pasión por su Padre con el Espíritu. Y su espíritu se sintió por primera vez solo. Tan solo, hermanos, tan solo que no pudo decirle Padre. Cuando había hablado en el Getsemaní, en esa oración que salía sangre de sus poros, y le dijo, Abba Padre, papito mío, ahora le estaba diciendo, Dios mío, Dios mío. Lo sintió tan lejos, hermanos, tan lejos que no pudo pronunciar ni Padre, ni Abba Padre, mucho menos. Y nuestro Señor Jesús estaba siendo cargado en ese momento por la ira de Dios completamente. Había llegado el único atributo que usted y yo no vamos a probar. La ira de Dios sobre el cuerpo, no de cualquiera, sino del Hijo en el cual el Padre tiene contentamiento. ¿Sabe lo que fue el dolor del Padre de descargar su ira en el Hijo del contentamiento, en su unigénito? No era el primogénito, el unigénito. ¿Sabe lo que fue eso? ¿Sabe lo que fue descargar la ira sobre el inocente, santo Hijo de Él? Y que su ira pasara de largo sobre los que verdaderamente eran culpables. Ahí el Cordero de Dios estaba cubriéndonos a nosotros y recibiendo la ira
muy poco queda verdaderamente la tipología a cómo es. Nos da una entreluz lo que era Israel y la Pascua. Pero lo que es verdaderamente no era un animalito. Era un hombre, y no cualquier hombre. Era el Hijo del hombre, el Hijo de Dios. Y la ira de Dios iba a pasar de largo ante cada uno de sus transgresores, ante cada uno de los que le estaban diciendo crucifícale, ante cada uno de los que le pusieron la corona. Iba a pasar de largo la ira de Dios, pero sí iba a llegar a un cuerpo, no a la de un primogénito, sino a la del unigénito Hijo de Dios. Ahí se descargó la ira de Dios. Ahí en esa cruz, hermanos, mi infierno, mi lago de fuego, tu infierno y tu lago de fuego. Ahí tu enfermedad y mi enfermedad, tus pecados y mis pecados y sus consecuencias. Ahí la muerte, ahí el dolor, ahí el miedo, ahí todo. De lo que nosotros ya somos librados, alguien no pudo ser librado. Cristo Jesús. Él vino a glorificar al Padre y lo glorificó a tal nivel que no sintió a su Padre con él más. Hermanos, no sea malagradecido con el sacrificio de Cristo. Espero que no esté frío, no en este tiempo de cuarentena, sino su diario vivir. ¿Cómo estaba antes de la cuarentena? ¿Cómo va a seguir después? Muchos piensan que la cuarentena los va a despertar, pero la cuarentena, mis hermanos, que estamos teniendo es para cosechar lo que antes ya habíamos buscado agradar al Padre por medio de la gracia y el sacrificio de Jesús. Cristo se había preparado toda la vida para este momento y lo iba a terminar. Vamos, mis hermanos, a la penúltima frase, a la penúltima palabra, la sexta, la vemos en Juan 19:30. Todas las frases son hermosas, mis hermanos, pero nuestro Señor Jesús iba a estar terminando con esta todo su ministerio. Se había de terminar todo lo que habían anunciado los profetas, todos los corderitos, toda la sangre derramada, ahora iba a ser terminada con un solo sacrificio, una sola ofrenda, un solo hombre. Y nos lleva a Juan 19:30, que dice, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Este vinagre es diferente, no era como el primero, mis hermanos. Este era para extender el dolor, intensificar el dolor, no era para como narcótico. Y nuestro Señor dice, consumado es. En griego, tetelestai, ha sido terminado. Terminó, mis hermanos, el poder del pecado sobre el ser humano. Terminó el poder de las consecuencias del pecado, la muerte sobre el ser humano. Terminó el sentirse el hombre enemistado con Dios y estar lejos Dios de él, porque Cristo estaba consumando ese tipo de enemistad, porque él se había hecho maldición, pecador, aunque no era maldito ni pecador. Consumado es. Las obras de la ley. Consumado es. Cada uno de los porteros que tratan de no permitir entrar al reino de los cielos a los que aman y quieren seguir a Cristo. Ya no le hablo de otras religiones. Aún mismo en el cristianismo hay muchos que se creen porteros, pastores, falsos apóstoles, que tratan de detener la entrada, que es por un solo sacrificio y es por gracia. Consumado fue todo, mis hermanos, por Cristo Jesús. Consumado la pelea que tenía él como hombre, la tentación contra Satanás.
consumada cada una de las tentaciones que Satanás le puso y no cayó. Cristo, hermanos, venció a Satanás ahí mismo. Consumado es el poder de Satanás sobre todos los seguidores de Cristo. Hermanos, este sacrificio de Jesús también fue propiciación, calma la ira un tiempo de los que no son escogidos y no van a ir al cielo, pero le deben la sanidad, le deben esa gracia común, le deben esos tiempos también que tienen aquí de paz temporal. Todos le deben a Cristo. Consumado fue la incredulidad del hombre hacia Dios. Ahora había un intercesor que por su sacrificio nos daría la salvación. Y por último, mis hermanos, Lucas 23, 45 y 46 nos lleva, mis hermanos, a algo hermoso que dice en Lucas 23, 45 y 46. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Y en otros evangelios nos dice desde arriba hacia abajo, Dios mismo lo rompió. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta última frase de nuestro Señor Jesús, mis hermanos, es preciosa como cada una de ellas, glorificando al Padre en cada una de ellas. Y ahora el que le había dicho, Dios mío, ahora nuevamente siente la presencia del Padre después de que fue consumado todo y terminó el ministerio. El Padre le dijo, está hecho, y el Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo del contentamiento, por nuevamente le puede decir, Padre, con una confianza y seguridad, en tus manos encomiendo mi espíritu. No le tema la muerte, encomiende su vida al Padre. Cristo lo que predicó, Cristo lo que enseñó, Cristo lo vivió. Y Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la entrego. Y Cristo entregó la vida, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesús. Porque esta confianza debemos de tener también nosotros, que nuestra vida está en las manos del Padre, porque el sacrificio de Jesús ya ha pagado la ira de Dios que nos pertenecía a nosotros. Hermanos, no olvide que se derramó toda la sangre de nuestro Señor Jesús. No olvide que el sacrificio de Cristo es único y es eterno. Pero no olvide que la misión de Cristo fue glorificar al Padre y lo glorificó. ¿Y qué sucede después? Recordamos, llegan con una lanza, la atraviesan el costado, sale sangre y al final agua. Ya no quedó nada de sangre en él. Promedio de 5 litros de sangre se habían derramado en el ser humano. Es lo que tiene promedio en edad adulta. Ese simbolismo de el que nos limpió con su sangre. ¿Y qué sucedería, mis hermanos, después de la crucifixión? Y eso, mis hermanos, es lo que vamos a estar viendo y recordando el domingo. ¿Qué sucede después de esto? Si el Hijo glorificó al Padre, ¿qué sigue? El domingo recordaremos el domingo de resurrección. Y para que se lleve este versículo como introductorio al domingo, Juan 13, 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y luego le glorificará. Viene el domingo recordatorio ahora de que Cristo glorificó al Padre, pero muy pronto el Padre iba a glorificar al Hijo en el domingo de resurrección. Dios me los bendiga, mis hermanos. No deje de estar consagrándose, no deje de estar buscando hacer la voluntad del Padre. Ninguna de las variables o circunstancias actuales nos justifican de no buscar agradar a Dios. Y Cristo en sus últimas horas y sus últimas frases nos demuestra que siempre es posible glorificar al Padre cuando tenemos como objetivo
amar a Dios sobre todas las cosas. Dios me los bendiga, hermanos.